Vamos con el código base de toda la vida. Y bueno, en definitiva, ¿cuál sería la idea? ¿No es cierto? Hagamos de cuenta que tengo dos funciones, ¿sí? Podría decir que la primera función me sirve para llenar una matriz y la segunda función me sirve para mostrar la matriz. Así de simple, nada más. Por lo tanto, la variable que va a ser usada es la misma en ambas funciones, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que fuera a pasar? Primero voy a hacer un ejemplo sin funciones. Esa es la manera más fácil, ¿no? Primero pensémosle sin funciones, luego cómo podremos migrar eso a una función. Si hagamos de cuenta que tengo, por ejemplo, una matriz y le voy a poner pues de n por n, por poner algo, y hagamos que el n valga 30. Listo. Recuerden que acá estoy poniendo la capacidad de la matriz, pero no tiene por qué tampoco ser exacto al número de elementos que va a guardar. Puede ser igual o mayor, ¿no es cierto? Entonces, si en el programa guardo hasta 30, nunca se va a dañar el programa. Si guardo más de 30, ahí va a haber problemas, ¿no es cierto? Bueno, entonces al final de cuentas, esta matriz de acá, pues me deja guardar un montón. Son 900 elementos que podría guardar acá, ¿no es cierto? No creo que nadie vaya a hacer un programa en donde tengamos que ingresar 900 números desde el teclado para poder probar el programa. Eso no va a ocurrir. Listo, entonces tengo yo esta matriz y luego ¿qué tendría yo? Pues un bucle. Por lo tanto necesito índices y como siempre utilizamos I para filas, J para columnas. Va a ser desde igual a 1 hasta n. Vamos a hacer de cuenta, es una matriz cuadrada, puse n por n, ¿no es cierto? En ambos casos va a ser hasta n. Y aumentamos el valor de i. Y de igual manera hacemos con j. Como siempre hemos hecho para matrices, pues se tiene que utilizar dos bucles, ¿verdad? Entonces ahí está el otro. Y listo. Ahí tenemos los dos bucles. Y ya podemos recorrer la matriz, ingresar la matriz como ustedes quieran. Entonces voy a hacer que se pueda ingresar la matriz. Voy a poner ingrese el elemento IJ. ¿Ok? Entonces hay que concatenar con I y con J. Ahí estamos. Y esto vamos a guardar en la posición IJ de la matriz. Esto de acá lo hemos explicado muchas veces. Correcto. Bueno, y ahora ¿qué sería de hacer? Ya está llena mi matriz y ahora tendría que mostrar la matriz. ¿Sí? Simplemente va a ser eso mi programa. Ahora bien, digamos que esto lo quiero mover yo a una función. ¿Sí? Entonces se supone que voy a pensar en un nombre de función. ¿Ok? No es obligatorio que las funciones devuelvan algo. Puedo utilizar lo que devuelve la función como puedo que no. Así que puedo, si quiero declarar que va a devolver un entero, pero no hace falta en realidad que use, ¿de acuerdo? En este caso mi función va a servir para ingresar la matriz y en realidad no devuelve nada. No hace ningún cálculo, a eso me refiero con que no devuelve nada. Normalmente la función que hace, recibe algo, hace un cálculo y devuelve una respuesta, ¿ok? Pero no es obligatorio. Entonces podría poner yo simplemente, ¿no es cierto?, que me devuelva un entero, por poner que devuelve cualquier cosa. Tendría que ser ahora el nombre de la función. Puede ser que se llame ingresar matriz. Mismas reglas que con las variables. Puedo utilizar guiones bajo, no debo utilizar espacios. Hasta ahora veo que en los trabajos en clase la gente me está mandando los nombres de los archivos con espacios. No puedo creer eso, que hasta estas instancias que estamos acabando el ciclo todavía hay personas que hagan eso, ¿no? Sí, hay una persona que me mandó, pero el título del CPP es segundo ejercicio hecho en clase y todo con espacios ahí. O sea, como no tengo más programas me va a servir, pero esto que tengo otro programa que comience con la misma palabra, créanme que ya no va a servir el programa. Por favor, acuérdense que eso no hay cómo hacer, ¿ok? Y listo, ahí tengo entonces, aquí voy a poner el cuerpo de la función, ¿ok? Y básicamente pues recuerden que lo mismo que está acá se copia acá arriba, ¿no es cierto? Eso va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir y entonces le he puesto pues un nombre. Si es que entra algo a la función se iría acá, como ya se ha explicado, no entra nada. Si es que sale algo se pone acá.
¿De acuerdo? Pero no es obligatorio que saque algo. Eso mismo se pone acá arriba. Acá estoy declarando la función. Es solamente con el punto y coma sin las llaves. Acá va a ir el cuerpo de la función. Y luego le llamaré pues en el código, ¿no es cierto? Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que voy a hacer? Imagínense que cojo todo el código que utilicé para llenar la matriz, que sería todo lo que está ahí. ¿Correcto? Y esto de acá pues lo muevo dentro de la función. Ahí está dentro de la función. ¿Ok? Y aquí, en lugar de poner todo ese código que tenía yo, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es simplemente llamar a la función. Es como decir, oigan, voy a llamar a este pedazo de código, ¿no es cierto? Lo he puesto en otro lado ese código y ahora sí, desde aquí le voy a llamar. Es como si hubiéramos cogido este código de acá y lo pegáramos donde se va a llamar la función. Eso es lo que hace. Entonces, ¿cómo se llama la función? Pues simplemente ustedes saben, se pone ingresar matriz. Y ya, en el caso que devuelva algo, pues hubiera tenido que crear acá una variable y decir, voy a guardar la respuesta, ¿no es cierto? En el caso que tuviera que ingresar algo en la función, pues acá adentro hubiera puesto, ya, tal cosa, los argumentos de entrada. Pero no necesito nada. Entonces, simple y sencillamente es esto. ¿Qué es lo que hice? Sin funciones, creé el código y luego, pues, creé la función y lo que hice fue arrastrar pues, el código dentro de la función. Y donde antes estaba el código, lo que hago es llamar a la función. Entonces, listo, acá está declarada y aquí está pues definida o implementada, que está con el cuerpo. ¿Ok? Y básicamente es eso de ahí. Vamos a ver cómo queda esto. Voy a ponerle de nombre función 1. Y puse 30. No voy a ponerme a ingresar los 900 elementos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es algo que voy a tener que ajustar, pero por el momento, pues, que sepamos que debería servir, ¿ok? Bueno, entonces, en lugar de ingresar los 900 elementos, pues, podría también acá decir que en lugar de utilizar este n, que simplemente es la capacidad o el máximo de números que puedo tener, máximo número de filas y columnas, pues podría pedir, ¿no es cierto?, en efecto, cuántos quiero. Sí, entonces, como siempre, podríamos tener pues acá un mensajito que me diga ingrese número de filas o columnas, va a ser cuadrada, ya quedamos, correcto. Y esto de acá se guardará pues en la variable que realmente tiene el número de elementos y no la capacidad de la matriz. Podría ser un m, por ejemplo. Entonces, este m tendría que estar también declarado. Y acá ya no va a ser hasta n, sino solo hasta m. Recuerden entonces, ¿cuál sería la diferencia? Acá he hecho yo que m es el número verdadero de elementos. Y n es el número máximo, es decir, es la capacidad, es lo máximo que puedo guardar ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque ya les voy a explicar luego, ¿no es cierto? Pero luego vamos a hacer una variable global de eso de ahí, entonces por eso necesito que sea de esta manera. Entonces, si vuelvo a correr, ¿no es cierto?, el programa, no necesito cambiar nada, ahí está, ingresa el número de filas y columnas, se llama la función hace eso y voy a decir que va a ser solamente 2. Va a ser de 2 por 2, voy a tener en total solamente 4 elementos, ¿no es cierto? Ahí están 4 elementos y se acabó el ingreso de la matriz. Entonces esto con respecto a pasar pues un código a una función. Como ven, realmente es muy fácil, tienen que acordarse que necesito pues de estas 3 partes. Quisiera saber, por favor, muchachos, si es que hay alguna pregunta hasta aquí, porque si no, no puedo continuar. Pregunten lo que sea, por favor. ¿Será que de todas las personas que tenemos acá, todos, absolutamente todos, entendieron todo de todo? ¿Realmente no hay ninguna pregunta? Profe, en el trabajo sincrónico que mandó, ¿las matrices debemos ingresar así también o solo los cálculos con funciones? Bueno, tienen que utilizar funciones para todo. Sí, también deberían ingresarlo así. Así que este código les va a servir. Por Ya, ejemplo, profe, gracias. ¿por qué? Porque recuerdan ustedes, si vieron, ¿no es cierto?, en el video, que cada vez que tengo yo una opción en el menú, llamo a una función, ¿no es cierto? Eso es lo que estaba en el código. Digamos que yo tengo 3 opciones. La primera opción es ingresar la matriz,
la segunda es calcular una suma y la tercera es calcular un producto. Entonces, para las tres opciones del menú se llama a tres funciones diferentes. Entonces, va a haber una función para ingresar la matriz, como la que acabo de hacer ahora. Va a haber otra función para calcular una operación y etcétera. Justamente eso es lo que voy a hacer ahora. No estoy utilizando menús, obviamente, pero he hecho una función para ingresar y ahora voy a hacer otra función para mostrar. Ok, gracias por la pregunta. Entonces ahora hagamos una función para mostrar. Claro, no va a ser nada útil, va simplemente a mostrar la matriz. Entonces, de igual manera, voy a proceder como hice ahora. Voy a hacerlo primero sin función. ¿Ok? ¿Cómo sería sin función? Justo recuerden que esta es pues la función principal, el main, ¿no es cierto? De acá se llama todo. Esta es la que se corre. Cuando yo pongo a ejecutar el programa, se corre esta y esta llama al resto de funciones. ¿No es cierto? Todas las demás funciones son secundarias. El main es la función principal. Entonces, justo después de ingresar la matriz, pues debería tener yo el código para poder mostrar la matriz. Ahora bien, ¿dónde es que va el problema? Aquí quiero mostrar la matriz, ¿no es cierto? Sería algo como, por ejemplo, repetir el bucle que tengo acá. Sí, repetir el bucle que tengo ahí, ¿no es cierto? Ya que en vez de ingresar tendría pues un mostrar. Sí, y hacer mostrar separando con espacios las columnas. Y acá, por ejemplo, poniendo un salto de línea y es estético, ¿no es cierto? Entonces ya, pero bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Que aquí ahora se me va a quejar, ¿no es cierto? Pongámoslo así nada más. Se me va a quejar porque va a decir, oiga, no existe I, no existe J. Luego me va a decir, no existe M. Luego va a decir, no existe la matriz A y etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso de ahí está declarado en esta función. Y es como si fuera un programa aparte, ¿no es cierto? Existe en esta función, pero no existe en esta función. Eso es lo que les decía, ¿no es cierto? Cuando yo declaro una variable dentro de una función, existe solo ahí. ¿No es cierto? Como si fueran dos programas aparte. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que una variable exista en todas las funciones del programa? Pues justamente haciéndole una variable global. Y eso es tan fácil como coger las declaraciones. ¿Cuáles son las declaraciones? Esto está declarado, esto está declarado. Pongámosle acá arribita para que estén agrupadas. Esas son las declaraciones, ¿no es cierto? Yo puedo mover las declaraciones de lo que quiero compartir, no tiene que ser de todo. Solo de aquellas cosas que quiero compartir, que sea visible para todas las funciones, puedo moverle fuera de las funciones. Es decir, podría ponerle, para ser ordenados, voy a ponerle justo acá encima del main, ¿no? Se está fuera del main, no está dentro. Si le pongo adentro del main, funciona solo en el main, porque es otra función, ¿no es cierto? O sea, acá estaba declarada, pues la función que está declarada las variables, y esto ya es global. Quiere decir que el reto que le pongo acá adentro ya no me hace falta declarar ni en el main ni en la otra función porque está compartida. Tiene un alcance global. Entonces ahora en este momento estas de aquí vienen a ser variables globales. Eso es lo que se denomina una variable global y eso es justamente lo que estaba puesto en el video. Si ya se vieron el video, buenazo, vi que tenía bastantes visualizaciones porque quiere decir que ya se adelantaron esta clase y ahora sí van a entender todo, ¿no es cierto? Si no lo vieron todavía, igualmente están a tiempo de entender, pero les va a ser mucho más fácil si echaron una revisada primero. Entonces, ahora están globales las variables. No es necesario que ponga I y J también global, pero bueno, lo pondré porque de todas formas se reutiliza en ambos lugares, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Tanto el main como el ingresar matriz van a conocer M, van a conocer N, van a conocer A, van a conocer I y van a conocer J. Entonces, lo incorrecto sería declarar dos veces, una aquí y otra acá, porque igual no estarían relacionadas. ¿No es cierto? Ya les dije que es como si fueran dos programas aparte. Si yo declaro una X en el main y luego una X en la función ingresar matriz, son X diferentes. A pesar de que se llaman igual, son diferentes. Ya les había comentado eso en el momento que les expliqué funciones. Ahora que está afuera, son globales y ahora sí significan lo mismo, digamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Luego de que se llame el código de ingresar matriz que está aquí, vamos nuevamente pues a recorrer, ¿no es cierto?, la matriz para mostrar. Y recuerden que el n que tengo acá pues es una capacidad, simplemente lo puse grande, la verdad ni siquiera lo necesito
podría poner directamente el 30 aquí, ¿no? Recuerden que no quiere decir que voy a utilizar 30 o 900, en total 30 por 30, ¿no es cierto?, elementos en la matriz, sino que aguanta hasta 900 elementos, ¿no es cierto? Entonces, me queda una matriz grandota, pero vacía, ¿no es cierto? Y el momento en que yo ponga ingresar matriz, pues ahí sí recién le digo en efecto cuántas van a ser. Simplemente es porque no quiero, no quiero que se cruce nada ahí. Para las variables globales, ¿no es cierto?, voy a utilizar, voy a decir cuáles son las variables globales, cuáles son las capacidades, pero no voy a asignar todavía valores. Ese sería tal vez mi problema, ¿no? Que yo tenía una variable n que ya estaba valiendo 30. Lo único que hice fue quitarle el n igual a 30 y poner el 30 directamente acá. Ese es el problema que me estaba dando y es relacionado con lo que está diciendo justamente la compañera, ¿sí? Entonces eso es en el caso que les dé algún problemita y no saben qué es, ¿no es cierto? Pues no pongamos en las variables globales directamente un n igual a 10, m igual a 30 o algo así. No pongamos todavía valores ahí, sino solamente dejemos las variables explicadas ahí con los nombres sin colocarles valores todavía, nada más. Sí, esa sería la única observación y es mejor que nos pase estas cosas ahora porque luego pues nos pasa el reto que estamos haciendo el programa y no sabemos qué ocurrió en un examen. Entonces esa simplemente es la única observación, la única cosa que les pido que tengan mucho cuidado. ¿Ok? Bueno, entonces listo. Ahora sí me va a pedir M, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está corriendo? Está corriendo esta línea de código de acá que dice ingrese número de filas o columnas. Entonces, montamos por ejemplo 3. Voy a tener 9 elementos en total, ¿no es cierto? Ya. Entonces, luego de que se pase todo esto de acá, ¿no es cierto?, va a regresar acá, digamos, y continuará el código que se encuentra después de la llamada a la función ingresar matriz, que sería justamente los dos bucles que tengo acá, que sirven para poder mostrar la matriz, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos, ¿no es cierto? En vez de poner todo este código acá arriba, lo que hicimos fue moverlo a una función y llamar la función, y luego de eso de ahí, pues tenemos el código para mostrar. Bueno, hasta ahí está funcionando, pero ¿qué es lo que pasa? Yo también quiero una función para poder mostrar la matriz, porque este rato no está en una función, ¿cierto? O sea, está directo en el main, a eso me refiero. Entonces, si yo hago un programita con menú, ¿no es cierto? Yo puedo tener una opción que sea ingresar matriz y otra opción que sea mostrar matriz. Si voy a tener una opción que va a ser mostrar matriz, debe estar dentro de una función que yo pueda llamar. Entonces voy a hacer lo mismo que hice antes. ¿Qué sería? Crear una función con un nombre, así no devuelva nada, ya dije, ¿no es cierto? Voy a decirle de mentira que devuelve entero, pero la verdad no es así. Y pongámosle un nombre, por ejemplo, mostrar matriz. Ok, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo el código que utilicé aquí para mostrar la matriz, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me dice que tengo que hacer con este código? Tendría que colocarle en el cuerpo. Bien. Ahora, ¿qué más me dice ahora? ¿Qué más me falta hacer ahí? ¿Ahí ya me va a funcionar? ¿Qué más me está faltando? Podría ser llamarle. Llamarle, correcto, le cogería, ¿no es cierto? No necesita argumentos de entrada y tampoco guardar un resultado. Y me está faltando una última cosa más. ¿Qué más me estaría faltando? Mostrar. ¿Perdón? Mostraría como resultado. Solo una cosita más me está mostrando y está más acá arribita. ¿Qué me faltó? Declarar. Correcto. Cogemos y copiamos igualito. Recuerden que para declarar sí necesito copiar todo eso, ¿no? Incluyendo la palabra int, que es lo que me devuelve. Para llamar no necesito poner int en ningún lado, pero para declarar tengo que copiar igualito como está aquí, obviamente sin las llaves, acá arriba, ¿no es cierto? Entonces es lo único que me está faltando. Recuerden que son siempre tres cosas. Hay que declarar, hay que llamar y hay que implementar, definir como ustedes quieran, que sería pues ir a colocarle el cuerpo. Ahora sí está bien. Y fíjense lo limpio que se ve esto, ¿no? O sea, si yo tengo estas funciones, imagínense que tuviera esas funciones en otro archivo, en una librería, pues imagínense lo pequeño que es mi código.
Mi código es absurdamente pequeño. Y si yo necesitara mostrar la matriz 3 veces por alguna razón, en lugar de repetir 3 veces este código, ¿cuál es el de mostrar este? ¿No es cierto? Lo que haría es llamarle 3 veces. Sí, si quieren cojo y le llamo 2 veces para que vean qué es lo que pasa. Le llamo 2 veces. Ahí está, ¿no es cierto? Está llamado 2 veces. Y si utilizo pues una matriz de 3 por 3, otra vez cojamos, pues se va a mostrar 2 veces la matriz. Entonces es mucho más fácil llamar 2 veces que repetir todo el código 2 veces. Imagínense si tuviera que repetir el código 1000 veces. Sería una locura. Sí, se me hace mucho código. Entonces, utilizando funciones, puedo hacer programas muy grandes que sean muy ordenados. Esa es la razón para que existan las funciones. Todo se ordena muy bien. Porque es como si yo cogí un programa grandote y le dividí en programas pequeños. ¿No es cierto? Y está muy fácil. Y a veces lo que suele pasar entre programadores es que se dividen las funciones, ¿no? O tú haces esta función, yo hago esta otra, nos ponemos de acuerdo qué es lo que recibe, qué es lo que sale. Y nos podemos mandar programas súper grandes porque de otra manera, mientras más crece el programa, pues el código se hace más difícil de entender. Bueno, entonces esto con respecto a hacer dos funciones, uno para llenar la matriz y otro para mostrar la matriz. Lo que les podría pedir ahora, por ejemplo, es que ahora hagamos un cálculo, ¿no es cierto? Hay que hacer una función que calcule algo con esta misma matriz. Entonces recuerden que ya que son variables globales, yo puedo en cualquier otra función seguir llamando, ¿no es cierto?, a la variable A, ¿sí?, a la variable I, a la variable J, a la variable M, porque todas esas variables de ahí, estas 4 de acá, ¿no es cierto?, son globales y ya no hace falta volverles a declarar. Se comparten entre todas las funciones. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, una función que se llame calcular. ¿Qué podemos hacer con una sola matriz? Porque entre dos matrices podemos sumar, pero entre una, con una sola, yo qué sé, sumar todos los elementos que están dentro de la matriz, ordenar la matriz, los elementos de la matriz, yo qué sé, ¿no? Algunas cosas. A ver, tengo una pregunta acá en el chat. Ya, entonces, recuerden ustedes cómo es el asunto de las funciones. Necesito un nombre de la función, necesito indicarle qué tipo de datos es lo que devuelve la función, así no devuelva, ¿de acuerdo? Existe un tipo de datos especial que también se puede utilizar en el caso que no devolvemos nada, pero no afecta el programa en nada, ¿ok? Hay varios tipos de datos. Y también necesitamos saber si es que ingresa alguna función. Sí, es como acá, ¿no es cierto? Poníamos y es igual a f de x. Sí. Para calcular y, que es la respuesta de la función que se llama f, necesito yo que ingrese entre paréntesis el x, ¿no es cierto? Si la función es x al cuadrado, entonces le mando de x el 4 y el y va a valer 16, ¿no es cierto? Pero tampoco es obligatorio que las funciones, al menos en programación, reciban algo. Si no es obligatorio que devuelvan algo, tampoco es obligatorio que reciban algo. Es por eso que puedo dejar ese paréntesis de ahí en blanco, es decir, sin que ingrese nada, porque no necesito nada. Sí, en el caso que yo necesitara algo, como por ejemplo, este es un muy buen ejemplo. Vamos a hacer la siguiente función. Voy a hacer una función que se llame buscar en matriz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mandar a buscar en la matriz un número. Sí, puede decir, le mando el 3. Veamos si es que el 3 se encuentra en la matriz. En el caso que lo encuentra, pues me dirá, lo encontré. ¿Ok? Si no, que no escriba nada en la pantalla. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos esa función de ahí? Bueno, entonces, si quieren, primero hagámoslo sin función. ¿No es cierto? Entonces, aquí en el main, que es justo donde le debería llamar a la función, sí, hagamos de cuenta que se llama después de mostrar la matriz. Ahí se me ocurre que voy a mandar a buscar algo. Entonces, justo aquí debería pues poner el código, si no utilizara funciones, reitero, para poder buscar un número ahí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, podría pues recorrer la matriz,
Entonces recuerdan cómo se hace una búsqueda en un vector o una matriz, ¿no es cierto? Era súper simple. Entonces vamos a tener un número. Hagamos de cuenta que también es entero y llamo X. ¿Ya? Es un número X que tengo yo ahí. ¿Y qué es lo que hago? Pues voy comparando elemento con elemento, ¿no? Entonces digo, si el elemento que se encuentra en la posición IJ de la matriz es igual a X, quiere decir que encontré. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a mandar a mostrar. Entonces voy a poner, por ejemplo, se encontró el X en la posición IJ. Acuérdense que es bien estético nada más, ¿no? Es para que sea bonito. Va a decir, por ejemplo, si manda a buscar el 3, va a decir, se encontró el 3 en la posición, yo qué sé, 2, 2. ¿Ya? Eso es lo que va a aparecer ahí. Ok, entonces se supone que a X le voy a dar un valor, por ejemplo, 4. ¿Ya? Mandamos a correr este código para ver qué es lo que hace. Hagamos una chiquita. Meto el 1, meto el 4 que va a estar en la posición 1, 2, ¿no es cierto? Ahí está claramente, ingresa el elemento en la posición 1, 2, acabo de poner el 4, 0 y 8. Va a mandar a mostrar la matriz, no puse saltos de línea ni nada de eso, va a ver feo el programa, pero bueno. Dice, se encontró el 4 en la posición 1, 2. Por supuesto, acá está el 4. Eso es lo que hace mi programa, algo muy simple, ¿no es cierto? Entonces, hagamos de cuenta igual que tengo un menú y me dice buscar un número. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la persona selecciona la opción buscar número tengo que llamar a una función. Entonces lo ordenado sería no dejar esto suelto como está en el main, sino asimismo meterlo en una función, ¿no es cierto? Bueno, pero esta función para buscar el número no debe valer solo por el 4, porque si yo meto todo esto en la función, me vale solo para buscar los 4. Si quiero buscar otra cosa más ya no vale, ¿no es cierto? Entonces pensémosle cómo deberíamos hacer eso. A ver, primeramente, no me devuelve nada la función, no me voy a preocupar por eso, pongámosle un nombre, buscar función, ¿no es cierto? Y por el momento dejémosle así en blanco la entrada. ¿Qué es lo que hubiera hecho? Si hubiera hecho exactamente igual que las anteriores, pues cogía todo el código de aquí, le muevo acá, ¿no es cierto? Copio todo esto de acá para la declaración, sería acá arriba, y finalmente me toca llamarle, que sería pues así lo que dice int, sino sería simplemente esto. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Me va a buscar un 4. Siempre va a buscar un 4. Claro, está puesto el 4 ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está, se encontró el 4 en la posición 1, 1. El programa está sirviendo. Pero normalmente yo les voy a decir, tienen que hacer una función que permita buscar un número X en la matriz ingresada. Yo no digo crear una función que busque un número 4, ¿no es cierto? Porque ya no es genérico. ¿Qué es lo que debería hacer para que sea más genérica la función? Bueno, podría ser que ingrese en la función. Ahí sí voy a hacer que ingrese, ¿no es cierto? Recuerden, como ya expliqué, y igual a f de x, ¿no es cierto? El x es lo que ingresa en la función f y me devuelve la y, ¿no es cierto? El x es la independiente y la y es la dependiente, ¿no es cierto? En matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? En vez de decir acá adentro, oiga, válgame para el 4, lo que voy a decir, oiga, ingréseme un número X. Entonces, lo que voy a hacer yo es, pues, decirle que necesito, ¿no es cierto? Necesito que me ingresen la función. Mi función, para que funcione, valga la redundancia, necesita de este número X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ponen los argumentos de entrada en una función? Los argumentos de entrada se colocan pues así, un nombre del argumento y el tipo. Ya no hace falta poner un punto y coma acá, no hace falta ponerle un valor acá porque nuevamente ya no es genérico, sino seriamente int_x. Ya no hace falta volverla a declarar acá adentro, no, ya no, es algo que entra, yo ya sé que es x, no hace falta, simplemente sería así. Bueno, entonces, luego de hacer este ajuste de aquí, ok, tendría que actualizar pues la declaración. Fíjense que ya no se ve igual, ¿no es cierto? Entonces acá arriba tendría que ponerlo nuevo, ¿sí? Tiene que incluirse a X, si no ya no es coherente.
tiene que ser igual. Y acá en la llamada también, ¿no? Me está esperando que yo le especifique un número acá. ¿Sí? No puedo mandarlo ahora así en blanco. Tengo que mandarle un número entero. El rato que le estoy llamando, pues ya no voy a poner aquí una X. O sea, necesito algo que tenga ya un número, ¿no es cierto? Que tenga un valor. A menos que antes haya creado una variable X que tenga un valor de 4. O sea, acá podría meter directamente ya un número. Digamos que meto ya el 9, ¿no? O sea, en este caso ya la función, al momento que le llamo, va a recibir cualquier número que yo desee buscar. Entonces ahí le estoy diciendo, búsqueme el 9. ¿No es cierto? Ya no está el 9 en ningún lado fijo en el código. Antes estaba el 4 fijo en el código. Solo servía para el 4. Punto. Ahora sirve para cualquiera. Entonces yo podría haber incluso puesto acá arriba, podría haber puesto algo como esto. Hubiera dicho, existe una variable X. Y hubiera dicho, ingrese número a buscar. Obvio que eso también podría haber estado dentro de la función. Todos ustedes lo saben. Pero bueno, es solamente una idea. Y aquí hubiera guardado esto en X, ¿no es cierto? Entonces, justo antes de llamar a la función buscar, podía haber, ¿no es cierto?, pedido que se ingrese el número que desee buscar. Y luego de eso de ahí, pues, mandarle a buscar el número X. Entonces, está en términos de variable, está más genérico todavía, porque no tengo puesto tampoco el código, el número, perdón, directamente ahí. Vamos a ver si con eso me basta. Creo que no me hace falta cambiar nada más. Listo, entonces esta es mi matriz y voy a decir ingrese el número a buscar, ¿cierto? Yo voy a ingresar el 0 y en este momento vamos a llamar a la función buscar número, mandándole como argumento de entrada pues el 0, el X, ¿no es cierto? Entonces pongo eso de ahí y me dice se encontró el 0 en la posición 3,2 y por lo tanto pues acá acabo ya de utilizar así. Y bueno, como se habrán dado cuenta algunos, no es la única manera. Podía haber yo cogido, solamente por dar un ejemplo, y haber puesto esto del ingreso el número a buscar, podría haberle puesto directamente dentro de la función buscar, por ejemplo, para que todo quede ahí mismo. El rato que mando a la función buscar me va a pedir el X. Como el X ya se pide acá adentro, pues ya no hace falta que entre. Esta es otra manera, ¿no es cierto? Que ya no hace falta que entre. Y me acabo de deshacer nuevamente del argumento de entrada y acabo de mover pues el buscar acá adentro, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace esto. Esa es la matriz y voy a decir voy a buscar el menos 8 y me dice menos 8 se encontró en la posición 2,2. Entonces también vale. Cualquiera de las dos maneras son correctas. Sí, a menos ya digo que el ejercicio diga produzca o cree una función que reciba un número X entero y que lo busque en la matriz. O sea, ahí sí me está diciendo necesito el argumento de entrada. Pero si no me dice eso el programa, ¿no es cierto? Si no me dice haga una función que permita buscar un número dentro de la matriz, pues puedo hacerlo como estoy haciendo aquí, como a ustedes les parezca más fácil. El hecho de que empiece a hacer las variables globales, pues me ayuda a que ya no tenga que estar ingresando argumentos de entrada, ni estar guardando en variables de salida. No sé si se dan cuenta, eso de ahí está mucho más, se hace más fácil, ¿no? Bueno, entonces he creado 3 funciones aquí, ¿no es cierto? Y ustedes pueden imaginarse que en su trabajo, si sigo haciendo más, les voy a dar haciendo el trabajo, pero en su trabajo van a tener, por ejemplo, una opción que diga ingresar matriz A, otra opción que diga ingresar matriz B, ok. Existe 2 formas de hacer eso, podría ser 2 funciones, una función solo para ingresar en A y otra función para ingresar en B, pero eso no es lo correcto. Francamente, existe una mejor manera, que sería hacer una sola función como esto, que es ingresar matriz, ok. Y de alguna manera podría decirle, ¿no es cierto?, si quiero ingresar en A o quiero ingresar en B, por ejemplo. ¿Sí? Habría una manera para poder hacer eso de ahí. Tanto A como B tendrían que ser variables globales, porque les voy a utilizar en los otros cálculos. ¿Sí? Les voy a utilizar ahí. Por lo tanto, tienen que ser globales, las 2 matrices. Y probablemente tal como dice aquí también este M o N, como le quieran llamar, que es el número de elementos, y tal vez necesite uno para filas y otro para columnas. Acá en este momento fue cuadrada,
hice con una sola variable, pero capaz ustedes necesitan dos variables, y también deberían ser globales, porque si no, ¿cómo utilizo en las otras funciones, ¿no es cierto? Bueno, entonces es así más o menos cómo funcionan las variables globales en las matrices. Sí, alguna vez ya hicimos pues un programa así. En el caso que no encuentre y queremos decir que no encontró, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacíamos? Necesitábamos pues una variable que nos indique un estado, si es que encontró o no, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí, puedo tener una variable, puede ser un enter igual, y le llamo estado, y que empiece en 0. Entonces, obviamente, al final de este programa, pues se queda también en 0, ¿no es cierto? Va a ser así. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digamos que en el momento en que encontró, cambio ese estado y le pongo en 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En el caso que nunca encontró, pues nunca va a entrar en este if, porque esto de acá nunca se cumple, ¿cierto? Nunca encontró. Y por lo tanto, la variable estado siempre se quedó en 0. Pero el momento en que encuentre, ¿no es cierto?, cumple este if porque encontró realmente en la matriz del número, pues va a entrar acá y va a cambiar su estado en 1, ¿no es cierto? Entonces, acá afuera podría poner algo como, por ejemplo, si el estado se quedó en 0, quiere decir que no encontró, y voy a mandar a escribir algo como número no encontrado. Número no encontrado. Entonces, fíjense que he hecho, pues, esto se denomina en programación una bandera, ¿sí? Solamente un nombre técnico, y existen tipos de datos especiales incluso para eso, pero no hace falta ver tipos de datos especiales que como un entero puedo hacer, ¿no es cierto? 0 quiere decir no encontró, 1 quiere decir encontró. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Que empiece en el estado de no encontró, en el estado de 0, y cambia a 1 solo y únicamente en el momento en que encuentra, ¿no es cierto? Y bueno, si encontrara 2, 3 veces se va a quedar en 1, ¿no es cierto? Sí, no puede cambiar nuevamente a 0, a eso me refiero. Tal como está hecho el código aquí, no puedo regresarle a 0. O se queda en 0 o cambia en 1. Entonces, con eso de ahí podríamos probar si ustedes desean, de más formas, ¿no es cierto? Ingrese el número a buscar, digamos que meto el 0, me dice número no encontrado. Y el caso que encuentra, pues, como les digo, cambiaría a 1 el estado, ya no va a ser 0, sería 1. Y por lo tanto, pues, ya me mostraría dónde encontró. Busquemos el 7, si se encontró en la posición 2, 3. Entonces, utilizando esta variable de estado podríamos, pues, hacer algo como esto.